La abducción de Roberto. Roberto. Un buen hombre. Padre muy pendiente siempre de su único hijo y de su mujer, a los que adoraba, conducía su todoterreno para encontrarse con ellos en un pueblo de Ávila llamado Peregrinos. Para llegar hasta allí, había que salvar un puerto lleno de curvas peligrosas que él conocía muy bien. Era un frío sábado de enero de 2009, y la vieja carretera había comenzado a congelarse, debido a las bajas temperaturas que se alcanzaban en aquella zona montañosa. Roberto era muy responsable y precavido, y no tardó en detener el vehículo en cuanto encontró un ensanchamiento en el camino con el fin de colocar las cadenas a las ruedas para llegar sano y salvo con los suyos. Se puso manos a la obra. Había terminado con una de las ruedas, la otra se estaba resistiendo, quizás por no tener bastante luz. Abrió la guantera del coche y se hizo con una linterna. En ese mismo instante, notó que algo no iba bien. Juraría que el coche se había desplazado un par de palmos hacia un lado. Luego se quedó petrificado al ver cómo el vehículo flotaba a unos 60 centímetros del suelo. Miró hacia arriba y el corazón le latía a 1000 por hora. Sobre un frío cielo de luna menguante, vio un objeto discoidal de un tamaño enorme. Su perfil metalizado se apreciaba con nitidez iluminado por la luz selenita. Desconcertado y nervioso, trató de huir hacia la carretera con la esperanza de que algún coche en camino le recogiera. Sin embargo, esta opción le fue imposible, ya que de pronto se vio paralizado por un blanquísimo rayo de luz proveniente del objeto que se cernía sobre él. Envuelto en un capullo luminoso de fría luz, Roberto se vio elevarse junto con su vehículo hacia la enorme abertura que la nave tenía en su parte inferior. El trayecto desde el suelo hasta la oquedad del desconocido objeto fue de un pestañeo, aunque a él le pareció interminable. Plenamente consciente y muy confuso, prefería pensar que solo se trataba de una pesadilla de la que ansiaba despertar. Una vez dentro de la nave, la enorme compuerta se cerró tras él. Se vio a sí mismo de pie sin poder moverse. La situación era parecida a la parálisis del sueño que solía padecer, solo que en esta ocasión era muy diferente. Flotaba a unos centímetros del metálico cristalizado suelo del objeto. 3 seres, de unos 2,5 metros de altura le rodearon. El desencajado rostro de Roberto hizo que uno de los personajes, el más alto, se le acercara al oído para susurrarle que estuviera tranquilo, que todo iba a estar bien. Este mensaje no tuvo ningún efecto tranquilizador, más bien hizo que se sintiera aterrado, sobre todo al ver la grotesca fisonomía del ser al acercársele. Tenía un fétido olor, parecido al que despiden los saltamontes. La enorme envergadura de los mismos les hacía parecer moverse a cámara lenta. Estaban acorazados en un exoesqueleto muy resistente de color marrón verdoso. Lo más apabullante era su cabeza, que bien pudiera ser la de una mantis gigante. Sus articulados miembros superiores terminaban en una mano punzante de 5 dedos, muy apta sin duda para manejar cualquier tipo de utensilios tal como lo haríamos nosotros. De pronto, me sentí libre de mi parálisis, y me desplomé al suelo. Otra vez, el más alto me levantó gentilmente y me puso en pie. Me habló, pero no con palabras. Lo hizo telepáticamente, puesto que su forma de pronunciar nuestro idioma español me producía cierta inquietud, y él lo percibió. Me invitó a entrar en una cabina circular que resultó ser un ascensor, el cual nos elevó hasta una planta bastante más arriba de donde nos encontrábamos. Me llevó justo al lugar donde mi cerebro se estuvo preguntando cómo diablos podía moverse por el cielo un artefacto tan colosal. Nada tuvo que decirme respecto al lugar donde ahora nos encontrábamos. Deduje enseguida que se trataba de la sala de control de la nave. Me sorprendió mucho no ver toda la parafernalia de aparatos medidores, palancas y demás artilugios propios de la cabina de un avión. Lo que vi: 4 insectoides sentados con las manos metidas en una especie de bóveda transparente de color rosado. A mi pregunta, ¿cómo diablos se controla esto?, me vino con rapidez la lógica explicación. La nave y todo lo que se mueve en su interior es todo la misma cosa, es una prolongación biomecánica de los tripulantes, razón por la cual caminan descalzos para estar siempre en contacto.
La bóveda es el punto neurálgico, donde la nave solo obedece a lo que se le transmite a través de las manos de los 4 pilotos. Me encontraba mucho más tranquilo y me atreví a preguntarles su origen. Esta vez en perfecto castellano. Con su larguísimo dedo índice uñado señaló hacia el techo, y este se hizo totalmente transparente, hasta tal punto, que parecía haber desaparecido. Señalaba hacia una zona muy oscura del firmamento. No vi ninguna estrella importante a la que se pudiera referir. Venimos de la estrella Bulsarana, la mayor de un sistema binario situado en el punto más extremo del tercer brazo de una galaxia llamada por nosotros la Gran Rueda, más allá de vuestro universo conocido. Me pregunté a mí mismo, ¿cómo pueden venir de tan lejos? Me respondió, vuestra especie tiene que cambiar el concepto de viajar, del movimiento. Nunca llegaréis muy lejos viajando. ¿Cómo hacéis para desplazaros pues? Pregunté. Me respondió, el espacio es, y no es al mismo tiempo. Por el espacio que es, tienes que desplazarte. Por el que no es, puedes estar donde quieras y cuando quieras en cualquier momento. Es así de sencillo. En realidad todos los límites que ponéis, está en vuestra pequeña mente de mamífero. Nuestra interesante conversación no duró demasiado, aunque a mi curioso cerebro repleto de interrogantes le hubiera encantado continuar. Los 4 seres sacaron sus insectoides manos de la bóveda de control, y toda la tripulación alien comenzó a abandonar la nave, la cual era una más junto a centenares de ellas perfectamente estacionadas y alineadas en un gigantesco espaciopuerto que se perdía en el horizonte de un planeta al que llamaban Bulsarancana. Este era 2 veces el tamaño de la Tierra, y como ésta giraba alrededor de su sol Bulsarana, al doble de distancia. Era también el tercer planeta de su sistema. El aire mucho más limpio que el nuestro, soportaba multitud de formas de vida, todas ellas de origen insectoide. El ser que había compartido conversación conmigo, me invitó a entrar, en lo que podría definirse como un vehículo espacial utilitario de 2 plazas. Me dijo que metiera mis manos en la cúpula de control y que visualizara en mi mente el lugar al que me gustaría ir. Enseguida pensé en mi querida Tierra, pero él desvió este deseo hacia lugares de su propio mundo. Nos elevamos hacia el espacio a una velocidad increíble. Se podía apreciar desde tal perspectiva lugares muy bellos a los que me sentí obligado a visitar. Y así fue. Aterrizamos en una planicie boscosa con enormes palmeras, parecidas más bien a los antiguos helechos gigantes que poblaron la Tierra en el período carbonífero. Libélulas del tamaño de un buitre volaban por doquier produciendo un envolvente zumbido ambiental. No pude ver ningún tipo de ave que me fuera familiar. Solo helechos de todos tipos y tamaños, al igual que insectos desde hormigas, cucarachas, moscas, arañas y escarabajos del tamaño de un perro San Bernardo. Lo que más llamó mi atención fueron aquellas tremendas mantis religiosas alimentándose de otros insectos de gran tamaño. Una de ellas, con un cabalgar casi psicodélico, se abalanzó sobre nosotros. Me asusté cuando alzó sobre mi cabeza el afilado y verdoso espolón en forma de sierra. Mi anfitrión Bulkrasar, que así se llamaba, emitió un estridente bufido, y el bicho huyó despavorido perdiéndose en la tupida y extraña vegetación. Me preguntaba a mí mismo, el tipo de evolución que podría haberse dado en tan peculiar mundo. La respuesta no tardó en llegar en forma telepática a mi cerebro. Bulkrasar puso en un segundo en mis neuronas todo lo que necesitaba saber sobre el origen y evolución de su planeta. El comienzo fue muy similar a la Tierra. Pero llegados a un punto, los mamíferos, reptiles y aves fueron desapareciendo ante el gran tamaño alcanzado por los insectos. Estos, al no tener fuentes de proteínas suficientes, comenzaron a devorarse entre ellos, quedando los más grandes y los más inteligentes. Y así fue como una de las especies insectoide alcanzó un grado muy elevado de conciencia e inteligencia, que les permitió dominar su mundo y el universo entero. Se definen a sí mismos como bulsaranianos por tener su origen en esta estrella. Bulkrasar me llevó después a una imponente ciudad construida con un tipo de materiales iguales a los de sus naves.
Sus habitantes caminaban tranquilamente por las perpendiculares calles, formadas por edificios, que se perdían en lo alto de las blancas nubes, que cubrían la superficie del planeta cada 2 semanas terrestres. Después de llover, desaparecían, quedando un cielo azul turquesa precioso, permaneciendo así por un periodo similar. Después del exótico tour por el planeta, mi insectoide anfitrión me condujo a un lugar que me sorprendió más que todo lo anteriormente visto. Era una barriada casi calcada de uno de los barrios más típicos de la Tierra. Vi coches desplazarse por las calles impulsados por una energía limpia no contaminante. Colegios, cines, campos de fútbol, y todo aquello que puedes ver en cualquier ciudad de nuestro mundo. Bulkrasar posó el vehículo a las puertas de una de estas ciudades tipo terrestres. Se acercó a nosotros un individuo trajeado al estilo de la Tierra. Era un humano, y parecía estar en su ambiente. Saludó al insectoide y a mí dándome la bienvenida a la ciudad de Barcelona. Al oír esto quedé perplejo. Luego Bulkrasar me explicó cuánto admiraban las bellas ciudades terrestres. Quedaron fascinados en su mundo, y decidieron hacer sendas copias de algunas de las más espectaculares. Venecia, Roma, Barcelona, París y alguna más. Tal idea fue del megalómano y antojadizo Bultrastamak, líder superior de Bulsarancana, pero construir tales réplicas urbanas no satisficieron al emperador, quien ordenó hacer multitud de viajes a nuestro mundo para atraer personas. Tal como me ocurrió a mí. Pensé de pronto, cuánta pobre gente indefensa tuvieron que ser arrancadas de su hogar para ponerlas en este lejano mundo sin su consentimiento. El señor Oriol, que así se hacía llamar, me invitó amablemente a que le siguiera. 2 policías iban con nosotros. Llegamos a una oficina donde me ficharon en una base de datos, tal como en la Tierra. Eché un vistazo a la pantalla de la computadora, y salté como sacudido por un rayo. Allí aparecían los nombres de mi familia. Si te gustó, dale un me gusta. Compártelo. Continuaré la narración a petición vuestra. Gracias por tu atención.